Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde analizamos el cine sin filtros, con detalle y con una mirada honesta sobre cada película. En el video de hoy, vamos a hablar de una película que pertenece al cine clásico de fantasía y aventuras de los años 80, Red Sonja, una cinta llena de espadas, magia, reinos antiguos y batallas épicas, que intentó seguir la línea del cine de espada y brujería que era tan popular en esa época. Esta película nos presenta a una guerrera marcada por la tragedia, impulsada por la venganza, y que se enfrenta a una poderosa reina que busca dominar el mundo con un artefacto mágico. A primera vista, parece una historia clásica de heroísmo y aventura, pero cuando la analizamos a fondo, encontramos tanto puntos interesantes como varios problemas que vale la pena discutir. En este video voy a contarte mi opinión completa, lo bueno, lo malo, y lo que realmente ofrece esta película hoy en día. Vamos a ver si sigue siendo entretenida, si ha envejecido bien, o si es simplemente un recuerdo más del cine de fantasía de los 80. Así que acompáñame en este análisis de Red Sonja, solo aquí, en Remán Crítica, donde el cine se analiza con pasión y sinceridad. Red Sonja es una película de fantasía y aventuras ambientada en un mundo mítico de estilo bárbaro, lleno de reinos decadentes, magia oscura, tiranos crueles y guerreros errantes. Dirigida por Richard Fleischer, la historia se sitúa en una era ficticia similar a la de otras obras de espada y brujería de los años 80, donde la fuerza física, el honor y la venganza son motores centrales de la acción. La trama gira en torno a la protagonista Sonja, una guerrera que sobrevive a una tragedia brutal y que emprende un camino de venganza contra la reina que destruyó su vida. La historia comienza en un reino antiguo, donde vive Sonja junto a su familia. Desde muy joven, ella muestra habilidades excepcionales para el combate, aunque su vida no está destinada inicialmente a la guerra. Sonja pertenece a un pueblo guerrero, pero su existencia cambia drásticamente cuando la reina Gudrun, una gobernante ambiciosa y despiadada, decide expandir su poder mediante la conquista y la destrucción de quienes se oponen a ella. Gudrun no es una reina común. Está obsesionada con la obtención de un artefacto mágico extremadamente poderoso, que puede otorgar dominio absoluto sobre el mundo conocido. La tragedia que define a Sonja ocurre cuando Gudrun ordena un ataque contra su aldea. En este asalto, la familia de Sonja es asesinada y su hogar destruido. Este evento traumático no solo marca el inicio de su camino de venganza, sino que también establece el tono emocional de toda la película. Sonja sobrevive, pero queda profundamente marcada por la pérdida. En su dolor, es atacada y violentada por un grupo de soldados enemigos, lo que refuerza su determinación de nunca volver a ser vulnerable. Este momento se convierte en el punto de quiebre que transforma su vida en una misión de justicia personal. Después de la masacre, Sonja es salvada por una misteriosa figura espiritual o entidad mística que le concede habilidades extraordinarias de combate. Esta intervención sobrenatural no es simplemente un acto de compasión, sino una especie de pacto. Sonja recibe fuerza, velocidad y destreza sobrehumanas, pero bajo una condición importante. Se establece que nunca debe permitir que un hombre la venza en combate, a menos que ese hombre la derrote en igualdad de condiciones, sin engaño ni ventaja injusta. Este juramento se convierte en una guía moral, y también en una carga que define sus decisiones futuras. Con el paso del tiempo, Sonja se convierte en una guerrera solitaria. Recorre tierras devastadas por la guerra, entrenando y perfeccionando su arte marcial. Su reputación crece, y su nombre empieza a ser conocido como el de una combatiente casi invencible. Sin embargo, su motivación principal sigue siendo la venganza contra la reina Gudrun. A pesar de su poder, Sonja no busca gloria ni riqueza, sino justicia personal y la destrucción del régimen que arruinó su vida. Mientras tanto, en otra parte del mundo, la reina Gudrun continúa su búsqueda del artefacto mágico. Este objeto es una reliquia de gran poder que puede amplificar la magia y otorgar control sobre fuerzas destructivas. Gudrun es consciente de que, con este artefacto, podrá consolidar un imperio imparable. Para lograr su objetivo, utiliza su ejército y su influencia política para arrasar ciudades y templos antiguos donde se cree que el objeto está oculto. Su ambición no tiene límites, y su crueldad se intensifica a medida que se acerca a su meta. En paralelo, aparece el personaje de Calidor, un guerrero noble y misterioso que también se opone a Gudrun. Calidor es un combatiente experimentado, con un fuerte sentido del honor y la justicia. A diferencia de Sonja, que actúa principalmente por venganza,
Calidor representa una visión más equilibrada del heroísmo, centrada en proteger a los inocentes y detener el caos causado por la reina. El destino de ambos personajes comienza a entrelazarse cuando descubren que tienen un enemigo común. Sonja y Calidor se encuentran inicialmente como adversarios o aliados incómodos. La tensión entre ellos es evidente, ya que ambos son fuertes, independientes y desconfiados. Sin embargo, con el tiempo desarrollan una relación basada en el respeto mutuo. Calidor reconoce la habilidad de Sonja como guerrera, mientras que ella percibe en él una fuerza moral que contrasta con su propio enfoque impulsado por la venganza. A pesar de esta conexión, Sonja mantiene su distancia emocional, ya que su dolor interno no le permite confiar fácilmente en nadie. A medida que avanza la historia, ambos descubren que Gudrun ha logrado obtener el artefacto mágico. Con este poder, la reina planea consolidar su dominio y destruir cualquier resistencia restante. El artefacto se convierte en el centro de la trama, ya que su uso puede inclinar el equilibrio del mundo hacia la tiranía absoluta. Sonja y Calidor deciden unir fuerzas para impedir que Gudrun complete su plan, aunque sus motivaciones siguen siendo ligeramente diferentes. El viaje hacia el enfrentamiento final está lleno de peligros. Los protagonistas atraviesan tierras hostiles, enfrentan criaturas peligrosas y combaten contra soldados leales a Gudrun. Cada batalla sirve para mostrar no solo sus habilidades físicas, sino también su crecimiento personal. Sonja en particular comienza a cuestionar si su vida debe estar definida únicamente por la venganza, o si existe un propósito mayor más allá de la destrucción de su enemiga. Durante el camino, se revela más sobre la naturaleza del artefacto mágico y su capacidad para amplificar energías destructivas. Gudrun lo utiliza para fortalecer su ejército y proteger su fortaleza final, convirtiéndola en un bastión casi impenetrable. Su obsesión con el poder la aleja completamente de cualquier sentido de humanidad. Ya no es simplemente una reina ambiciosa, sino una figura consumida por la sed de dominio absoluto. Finalmente, Sonja y Calidor llegan al corazón del territorio de Gudrun. Allí se produce la confrontación final. La batalla es intensa y caótica, con enfrentamientos tanto físicos como estratégicos. Los soldados de Gudrun luchan con ferocidad, pero Sonja demuestra su destreza como guerrera, enfrentando múltiples enemigos con agilidad y precisión. Calidor, por su parte, combate directamente contra las fuerzas más cercanas a la reina, abriendo paso hacia el enfrentamiento decisivo. El clímax ocurre cuando Sonja se enfrenta directamente a Gudrun. Este duelo representa no solo un combate físico, sino también un choque simbólico entre la justicia personal y la tiranía absoluta. Gudrun utiliza el poder del artefacto para intentar dominar la batalla, pero Sonja, impulsada por su entrenamiento, su disciplina y su deseo de justicia, logra resistir. La pelea es brutal, con ambos personajes utilizando todas sus habilidades. En un momento decisivo, Sonja logra romper la defensa de Gudrun y destruir su control sobre el artefacto. Esto debilita a la reina y cambia el rumbo del combate. Calidor también contribuye al desenlace, asegurando que las fuerzas restantes de Gudrun no puedan intervenir. Finalmente, Sonja derrota a Gudrun, poniendo fin a su reinado de terror. Tras la victoria, el mundo queda liberado de la amenaza inmediata de la reina. Sin embargo, el final no es completamente triunfal en términos emocionales. Sonja, aunque ha logrado su venganza, no encuentra una paz total. Su vida ha sido moldeada por la pérdida y la guerra, y aunque ha cumplido su objetivo, su camino futuro sigue siendo incierto. Calidor le ofrece un futuro diferente, una posibilidad de compañerismo, o incluso algo más profundo, pero Sonja permanece como una figura solitaria, fiel a su naturaleza de guerrera. La película concluye con la idea de que la verdadera fuerza de Sonja no solo reside en su habilidad con la espada, sino en su capacidad de sobrevivir al dolor y transformarlo en determinación. El mundo de fantasía en el que habita sigue siendo peligroso e inestable, pero su historia representa la lucha constante entre la venganza, el honor y la búsqueda de propósito. La película Red Sonja reúne un elenco característico del cine de fantasía y acción de los años 80, con actores que aportan estilos muy distintos a sus personajes, desde figuras físicas imponentes hasta intérpretes especializados en villanos teatrales. El resultado es una obra donde el reparto no solo interpreta roles narrativos, sino que también define el tono épico, casi mítico, del mundo en el que se desarrolla la historia. A continuación, se detalla el elenco principal y el trabajo que cada actor realiza dentro de la película.
explicando cómo contribuye a la construcción de la trama y del universo de fantasía. El papel central de Sonja está interpretado por Brigitte Nielsen, quien da vida a la protagonista guerrera. Su interpretación se caracteriza principalmente por la presencia física y la expresión corporal, más que por el diálogo extenso, lo cual encaja con el estilo de la película. Nielsen encarna a Sonja como una figura de resistencia y dureza, una mujer marcada por la tragedia, que se transforma en una combatiente implacable. Su trabajo en la película se basa en transmitir emociones como la ira, la determinación y el dolor a través de gestos, mirada y postura corporal. En muchas escenas, su actuación depende de la capacidad de sostener la intensidad sin necesidad de grandes discursos, lo cual refuerza la naturaleza casi legendaria del personaje. Aunque su interpretación ha sido discutida por su minimalismo emocional, dentro del contexto del cine de espada y brujería, cumple la función de representar a una heroína arquetípica más que a un personaje psicológico complejo. El personaje de Calidor es interpretado por Arnold Schwarzenegger, quien aporta su habitual presencia física dominante al papel del guerrero noble. Calidor funciona como una figura de contraste frente a Sonja, ya que representa un ideal de heroísmo más tradicional, basado en el honor y la protección de los inocentes. Schwarzenegger interpreta este papel con su estilo característico de los años 80, diálogos breves, tono serio y una fuerte presencia física que refuerza su autoridad natural en pantalla. Su trabajo en la película no se centra en la complejidad emocional, sino en encarnar un héroe arquetípico que complementa y equilibra la energía más vengativa de Sonja. En escenas de acción, su interpretación se apoya en la coreografía de combate y en la fuerza visual, contribuyendo a la sensación de escala épica de la historia. Uno de los personajes más importantes del reparto secundario es Anicia, interpretada por Sandahl Bergman. Aunque su personaje no tiene tanta relevancia narrativa como Sonja o Calidor, su presencia añade profundidad al universo de la película. Bergman, con su formación en danza y su experiencia en cine de acción fantástica, aporta una interpretación física muy expresiva. Su trabajo en pantalla se basa en movimientos precisos, postura atlética y una presencia escénica que refuerza la idea de un mundo donde la fuerza y la disciplina corporal son esenciales. En sus escenas, su actuación ayuda a construir el entorno de guerreros y soldados que rodean la historia principal, reforzando el carácter militarizado del mundo de la película. El personaje de Icol, uno de los antagonistas principales, es interpretado por Ronald Lacey. Lacey es conocido por su habilidad para interpretar villanos excéntricos y manipuladores, y en esta película mantiene ese estilo. Su trabajo se caracteriza por una interpretación teatral, con gestos exagerados, expresiones faciales intensas y un uso deliberado de la voz para transmitir amenaza e inteligencia estratégica. Icol es un subordinado de la reina Gedren, y Lacey lo representa como un personaje astuto, más cerebral que físico, que actúa como intermediario en los planes del antagonista principal. Su actuación añade un contraste importante frente a los personajes más físicos como Sonja y Calidor, aportando una dimensión de intriga política y manipulación dentro de la narrativa. La reina Gedren, antagonista central de la historia, es interpretada por Sandahl Bergman, en algunas referencias de confusión común, pero en realidad, el papel es realizado por Sandahl Bergman. Nota: en la película, el rol de Gedren es interpretado por Sandahl Bergman, no corresponde. El papel correcto es de otra actriz menos conocida del reparto secundario en algunas ediciones internacionales. En cualquier caso, el personaje de Gedren está diseñado como una figura de poder absoluto, una reina obsesionada con la dominación y el control a través de un artefacto mágico. Su interpretación se basa en la frialdad emocional y la autoridad. La actriz que la interpreta construye a Gedren como una villana distante, casi inhumana, que rara vez muestra vulnerabilidad. Su trabajo actoral enfatiza la rigidez del poder absoluto, representando la corrupción total del liderazgo. Otro actor relevante en el reparto es Paul L. Smith, quien interpreta a un personaje asociado a la estructura militar del mundo de la película. Smith aporta una presencia física robusta y un estilo de actuación directo, basado en la fuerza vocal y la intimidación visual. Su trabajo en la película refuerza la idea de un entorno brutal, donde la fuerza física y la obediencia son esenciales. Aunque su personaje no es el eje principal de la historia, su interpretación ayuda a dar peso a las fuerzas antagonistas que rodean a la reina Gedren. En conjunto, el elenco secundario cumple una función esencial dentro de la película,
construir un mundo creíble dentro de la lógica fantástica del guión. A diferencia de producciones modernas con gran énfasis en la psicología individual de cada personaje, esta película depende mucho del arquetipo. Cada actor interpreta una figura clara y simbólica: la heroína vengadora, el guerrero noble, la reina tiránica, el consejero manipulador y los soldados de fuerza bruta. Esto hace que el trabajo actoral esté orientado más hacia la claridad visual y emocional que hacia la complejidad narrativa. El enfoque de dirección permite que los actores utilicen recursos físicos como principal herramienta expresiva. Las escenas de combate, por ejemplo, no solo funcionan como acción, sino como extensión de la interpretación. Brigitte Nielsen expresa la ira acumulada de Sonja en cada movimiento de espada. Arnold Schwarzenegger transmite seguridad y control incluso en silencio. Ronald Lacey utiliza su cuerpo y su voz para crear incomodidad e intriga. Esta combinación de estilos hace que el reparto funcione como un conjunto heterogéneo, pero coherente, dentro del tono del filme. Otro aspecto importante del trabajo del elenco es la forma en que interactúan con los elementos de fantasía, como el artefacto mágico y los escenarios épicos. Los actores deben reaccionar a situaciones que no siempre están basadas en realismo, lo que requiere una interpretación más estilizada. En este sentido, el reparto adapta su actuación a un mundo donde lo sobrenatural es parte de la lógica cotidiana. Las reacciones no buscan naturalismo moderno, sino coherencia con el tono mítico de la historia. En términos generales, el trabajo del elenco en Red Sonja puede entenderse como un ejemplo del cine de fantasía de su época, donde la interpretación física, la claridad del arquetipo y la presencia visual eran más importantes que el realismo psicológico. Brigitte Nielsen lidera la película con una interpretación centrada en la fuerza emocional contenida. Arnold Schwarzenegger aporta el equilibrio heroico clásico, y el resto del reparto sostiene la estructura del mundo narrativo mediante interpretaciones funcionales y estilizadas. En conclusión, el reparto de la película no solo interpreta personajes, sino que construye un universo completo basado en la estética del héroe y el villano arquetípicos. Cada actor contribuye desde su estilo particular a reforzar el tono épico de la historia. Aunque las actuaciones pueden parecer simples desde una perspectiva moderna, dentro del contexto del cine de espada y brujería de los años 80, cumplen una función clara: dar vida a un mundo donde la fuerza, el honor y la venganza son los motores principales de la narrativa. Red Sonja es una película que pertenece al subgénero de espada y brujería que fue muy popular en los años 80, impulsado por el éxito de producciones como Conan el Bárbaro, dirigida por Richard Fleischer. La película intenta construir una historia épica de venganza, magia y aventuras en un mundo antiguo ficticio. Sin embargo, su recepción ha sido bastante dividida desde su estreno, y hoy suele considerarse una obra irregular. Tiene elementos entretenidos y un reparto llamativo, pero también problemas evidentes en guión, ritmo y desarrollo de personajes. Para decidir si vale la pena verla, es necesario analizarla desde varias perspectivas: narrativa, actuaciones, acción, ambientación y valor como película de culto. La historia sigue a Sonja, una guerrera que busca venganza contra la reina Gedren después de que ésta destruyera su vida y su familia. En el camino se cruza con el personaje de Calidor, un guerrero noble que la ayuda a enfrentarse a la amenaza principal. A primera vista, la trama tiene una base clásica y atractiva: una heroína trágica, una villana poderosa y un artefacto mágico que puede cambiar el destino del mundo. Sin embargo, el problema principal de la película es que esta historia no se desarrolla con suficiente profundidad ni coherencia emocional. Muchos eventos ocurren de manera apresurada, y las motivaciones de los personajes no siempre se exploran de forma satisfactoria. Esto hace que la narrativa se sienta más como una sucesión de escenas de aventura que como una historia completamente cohesionada. Uno de los aspectos más discutidos de la película es su ritmo. En algunos momentos, la historia avanza lentamente con escenas de transición que no aportan mucho desarrollo, mientras que en otros momentos importantes, los acontecimientos ocurren demasiado rápido. Esto genera una sensación de desequilibrio. Por ejemplo, el origen traumático de Sonja, que debería ser el núcleo emocional de la historia, se presenta de manera relativamente breve y sin la carga dramática que el espectador podría esperar. Como resultado, la motivación de venganza del personaje principal no siempre logra conectar emocionalmente con la audiencia de forma profunda. En cuanto a la actuación,
La interpretación de Brigitte Nielsen como Sonja es uno de los elementos más comentados. Nielsen aporta una presencia física fuerte y adecuada para el papel de una guerrera de fantasía, pero su actuación ha sido criticada por su rigidez emocional y la falta de expresividad en algunos momentos clave. Sin embargo, también hay que entender que el enfoque del personaje es más arquetípico que psicológico, lo que significa que su función no es tanto transmitir complejidad emocional, sino representar una figura de fuerza y resistencia. Para algunos espectadores, esto funciona dentro del estilo del cine de fantasía de los 80. Para otros, limita el impacto dramático de la historia. Por otro lado, Arnold Schwarzenegger interpreta a Kalidor, un personaje que encarna el héroe clásico de acción. Su presencia en pantalla es imponente y carismática, aunque su papel también es relativamente simple en términos narrativos. Schwarzenegger cumple con lo que se espera de él en este tipo de películas: fuerza física, seguridad y un aura de invulnerabilidad. Su interacción con Sonja añade un contraste interesante, aunque la relación entre ambos personajes no está completamente desarrollada, lo que reduce el impacto emocional de su dinámica. La villana principal, la reina Gedren, es otro elemento clave de la película. Aunque su concepto es interesante, una gobernante obsesionada con el poder absoluto a través de un artefacto mágico, su ejecución en pantalla no siempre logra transmitir la amenaza de manera consistente. La actuación es correcta en términos de autoridad y frialdad, pero el guión no le da suficiente profundidad para convertirla en una antagonista verdaderamente memorable. Esto es un problema importante, ya que una historia de fantasía depende en gran medida de la fuerza de su villano para sostener el conflicto central. En cuanto a la acción, la película tiene momentos entretenidos, especialmente para los fans del cine de espada y brujería. Las escenas de combate están coreografiadas de manera funcional y muestran a los personajes en situaciones de peligro constante. Sin embargo, comparadas con estándares modernos, o incluso con otras películas de la misma época, las secuencias de acción pueden parecer algo limitadas. La edición a veces es irregular, y algunos efectos especiales no han envejecido bien, lo que puede afectar la inmersión del espectador actual. La ambientación es uno de los puntos más fuertes de la película. Los escenarios, el vestuario y la estética general logran construir un mundo de fantasía convincente dentro de las limitaciones de la producción. Hay castillos, templos antiguos, desiertos y bosques que ayudan a crear una sensación de viaje épico. Aunque los efectos visuales no son especialmente sofisticados, el diseño artístico contribuye a que el mundo se sienta coherente y funcional dentro del género. Este es uno de los elementos que más valoran los fans del cine clásico de fantasía. Otro aspecto importante es la banda sonora, que acompaña la acción con un tono épico y dramático. La música ayuda a reforzar la atmósfera de aventura, especialmente en las escenas de combate o de exploración. Aunque no es una banda sonora especialmente icónica en comparación con otras películas del género, cumple su función de apoyar emocionalmente las escenas y darles mayor intensidad. Desde una perspectiva crítica, la película presenta varios problemas estructurales. El guión no profundiza lo suficiente en los personajes. Algunos diálogos son simples o poco naturales, y la narrativa en general depende demasiado de los arquetipos clásicos sin ofrecer demasiada innovación. Esto hace que la película se sienta predecible en muchos momentos. Además, la relación entre los protagonistas principales no se desarrolla con suficiente claridad emocional, lo que limita el impacto del clímax final. Sin embargo, también es importante reconocer que la película tiene un cierto encanto dentro de su contexto histórico. Red Sonja pertenece a una época en la que el cine de fantasía estaba explorando fórmulas visuales y narrativas que hoy se consideran clásicas dentro del género. Para los espectadores que disfrutan de películas de aventuras simples, con mundos fantásticos y héroes arquetípicos, puede resultar entretenida. No es una obra compleja, pero sí representa un estilo cinematográfico específico que ya no se produce con la misma frecuencia. Otro punto a considerar es su valor como película de culto. Con el paso del tiempo, muchas personas han revisitado la película, no tanto por su calidad técnica, sino por su nostalgia y por el interés en el cine de fantasía de los años 80. En este sentido, la película ha ganado cierta apreciación entre fans del género, especialmente aquellos que disfrutan de producciones con estética clásica, efectos prácticos y narrativas simples pero funcionales. En términos de entretenimiento, la película puede funcionar si el espectador no espera una historia profunda o compleja. Si lo que se busca es acción ligera,
estética de fantasía clásica y personajes arquetípicos, entonces puede ser una experiencia aceptable. Sin embargo, si se espera una narrativa bien desarrollada, personajes con evolución emocional o un guión sólido, la película probablemente no cumplirá esas expectativas. En conclusión, la decisión de ver Red Sonja depende del tipo de experiencia que se esté buscando. No es una película considerada excelente por la crítica, ni por los estándares modernos del cine de fantasía, pero tampoco es completamente carente de valor. Tiene elementos visuales interesantes, un elenco reconocible y un ambiente de aventura que puede resultar entretenido en el contexto adecuado. Sin embargo, sus debilidades en guión, ritmo y desarrollo de personajes hacen que no sea una obra imprescindible. El personaje de Kalidor es interpretado por Arnold Schwarzenegger, quien aporta su habitual presencia física dominante al papel del guerrero noble. Kalidor funciona como una figura de contraste frente a Sonja, ya que representa un ideal de heroísmo más tradicional, basado en el honor y la protección de los inocentes. Schwarzenegger interpreta este papel con su estilo característico de los años 80, diálogos breves, tono serio y una fuerte presencia física que refuerza su autoridad natural en pantalla. Su trabajo en la película no se centra en la complejidad emocional, sino en encarnar un héroe arquetípico que complementa y equilibra la energía más vengativa de Sonja. En escenas de acción, su interpretación se apoya en la coreografía de combate y en la fuerza visual, contribuyendo a la sensación de escala épica de la historia. Uno de los personajes más importantes del reparto secundario es Anicia, interpretada por Sandahl Bergman. Aunque su personaje no tiene tanta relevancia narrativa como Sonja o Kalidor, su presencia añade profundidad al universo de la película. Bergman, con su formación en danza y su experiencia en cine de acción fantástica, aporta una interpretación física muy expresiva. Su trabajo en pantalla se basa en movimientos precisos, postura atlética y una presencia escénica que refuerza la idea de un mundo donde la fuerza y la disciplina corporal son esenciales. En sus escenas, su actuación ayuda a construir el entorno de guerreros y soldados que rodean la historia principal, reforzando el carácter militarizado del mundo de la película. Red Sonja es una película producida en una época en la que los efectos visuales digitales prácticamente no existían en el cine comercial, por lo que todo su apartado de VFX, efectos visuales, y CGI, en sentido moderno, está basado casi completamente en técnicas analógicas. Esto es importante para entenderla correctamente. Cualquier sensación de magia, criaturas fantásticas o fenómenos sobrenaturales en la película no depende de imágenes generadas por computadora, sino de un conjunto de recursos físicos como maquetas, maquillaje, animación tradicional, trucajes ópticos y efectos prácticos en cámara. Por eso, hablar de sus efectos visuales implica entender cómo funcionaba el cine de fantasía antes de la revolución digital de los años 90. En primer lugar, el aspecto más dominante de los efectos visuales en la película es el uso extensivo de efectos prácticos. Esto incluye sets físicos construidos a escala real, decorados de castillos, templos, cavernas y paisajes artificiales, diseñados para dar la sensación de un mundo antiguo y mítico. Estos escenarios no son generados digitalmente, sino construidos en estudios o en localizaciones naturales, modificadas con elementos artificiales. La iluminación juega un papel fundamental aquí, ya que se utiliza para dar atmósfera dramática, resaltar sombras profundas y crear una sensación de misterio. Este tipo de diseño visual es característico del cine de fantasía de los años 80, donde el realismo se logra a través de materiales físicos en lugar de simulaciones digitales. El vestuario y el maquillaje también forman parte esencial del sistema de efectos visuales. En lugar de CGI, la transformación de personajes, su apariencia guerrera o su aspecto fantástico se consigue mediante armaduras físicas, cuero, telas pesadas y maquillaje detallado. El personaje de Sonja, interpretado por Brigitte Nielsen, por ejemplo, está construido visualmente a través de una armadura estilizada que refuerza su imagen de guerrera legendaria. Este tipo de diseño no solo es estético, sino también funcional dentro del lenguaje visual del cine. Comunica inmediatamente al espectador la naturaleza del personaje, sin necesidad de explicaciones extensas. Uno de los elementos más interesantes del apartado visual es el uso de miniaturas y maquetas para representar estructuras grandes o escenarios imposibles de construir a escala real. En películas de este tipo,
Los castillos, fortalezas o grandes paisajes suelen combinar tomas reales con modelos en miniatura cuidadosamente diseñados. Estas maquetas son filmadas con técnicas de cámara específicas para simular profundidad y escala. Aunque hoy en día estos efectos pueden parecer evidentes, en su momento eran una solución innovadora y económica para representar mundos fantásticos sin necesidad de tecnología digital. En cuanto a los efectos de acción y combate, la película depende completamente de coreografías físicas y trucos de cámara. Las escenas de lucha no utilizan simulación por ordenador, sino que están realizadas por actores y dobles de acción entrenados. Las armas son reales o de goma dura, y los movimientos están diseñados para parecer intensos sin causar daño. Las cámaras utilizan ángulos cerrados, cortes rápidos y movimientos dinámicos para aumentar la sensación de velocidad y fuerza. Este tipo de edición es fundamental para compensar la falta de efectos digitales que hoy en día permitirían amplificar visualmente los impactos o crear movimientos imposibles. La magia y los elementos sobrenaturales de la historia también se representan mediante efectos ópticos tradicionales. Esto incluye superposiciones de imagen, filtros de luz, humo, fuego real controlado y animación dibujada sobre la película. Por ejemplo, cuando se representa el poder del artefacto mágico dentro de la historia, no se utiliza CGI, sino combinaciones de iluminación intensa, efectos de laboratorio y edición fotográfica para crear la ilusión de energía sobrenatural. Estos métodos requieren precisión técnica, ya que cualquier error en la exposición de la película o en la sincronización de capas puede arruinar el efecto final. Otro recurso importante es el uso de animación tradicional para representar ciertos fenómenos que no pueden ser filmados directamente. Esta técnica consiste en dibujar fotograma por fotograma elementos como energía mágica, brillos o efectos especiales que luego se superponen sobre la imagen real. Aunque hoy, esto se considera un método antiguo, en su época era una herramienta esencial para películas de fantasía. La combinación de animación con imagen real permite crear la ilusión de mundos más allá de lo físico, aunque con una estética claramente distinta a la del CGI moderno. El fuego, el humo y las explosiones también juegan un papel importante dentro del lenguaje visual de la película. Estos efectos se logran de manera práctica, utilizando materiales inflamables controlados, pólvora de bajo impacto y sistemas mecánicos. El cine de los años 80 utilizaba mucho este tipo de efectos reales, porque ofrecían una sensación de peligro y realismo que no siempre era fácil de replicar con técnicas ópticas. Sin embargo, esto también implicaba limitaciones, ya que los efectos debían ser filmados con precisión en una sola toma o con pocas repeticiones. En lo que respecta a criaturas o elementos fantásticos, la película no depende de CGI, sino de maquillaje prostético y disfraces elaborados. Esto incluye máscaras, extensiones corporales y estructuras mecánicas simples que permiten cierto movimiento. Este tipo de diseño visual busca dar una sensación tangible de presencia física, incluso si el resultado no siempre es completamente realista. A diferencia del CGI moderno, donde las criaturas pueden moverse con total libertad digital, aquí todo depende de la habilidad del actor dentro del disfraz y del diseño físico del mismo. Un aspecto importante del VFX en esta película es la iluminación atmosférica. Muchas escenas están diseñadas para transmitir un tono épico o místico mediante el uso de luz natural filtrada, antorchas, fuego o iluminación de estudio cuidadosamente controlada. La luz no solo ilumina la escena, sino que también funciona como un efecto visual en sí mismo. Por ejemplo, los reflejos en las armaduras, las sombras profundas en las cavernas o los destellos de luz en escenas mágicas contribuyen a crear una atmósfera fantástica sin necesidad de efectos digitales. El montaje y la edición también forman parte del sistema de efectos visuales. Los cortes rápidos en escenas de combate, las transiciones entre escenarios y la superposición de imágenes ayudan a crear la sensación de dinamismo. En ausencia de CGI, la edición se convierte en una herramienta clave para construir acción y magia. Por ejemplo, una transformación o un ataque mágico puede representarse mediante una serie de cortes rápidos, combinados con iluminación intensa y efectos de cámara. El sonido, aunque no es un efecto visual, complementa fuertemente la percepción de los efectos especiales. Los sonidos de espadas, explosiones, magia o criaturas ayudan a reforzar lo que el espectador ve en pantalla.
En el cine de fantasía de esta época, la sincronización entre sonido e imagen es esencial para compensar las limitaciones visuales. Sin un diseño sonoro adecuado, muchos de los efectos prácticos perderían impacto. Comparada con el cine moderno, donde el CGI permite crear mundos completamente digitales, Red Sonja depende de una filosofía completamente distinta: la ilusión física. En lugar de construir digitalmente cada elemento, la película intenta convencer al espectador mediante objetos reales, trucos ópticos y creatividad técnica. Esto hace que los efectos tengan una textura diferente, más tangible, aunque también más limitada en términos de escala y complejidad. Sin embargo, estas limitaciones también forman parte de su identidad visual. El cine de esa época no buscaba la perfección digital, sino la creación de mundos creíbles dentro de las posibilidades tecnológicas disponibles. Por eso, aunque algunos efectos puedan parecer anticuados hoy en día, también tienen un valor histórico importante dentro de la evolución del cine de fantasía. Representan una etapa en la que la creatividad técnica dependía más de la ingeniería práctica que de la computación. En términos de calidad, los efectos visuales de la película son irregulares. Algunos momentos destacan por su creatividad y atmósfera, mientras que otros muestran claramente las limitaciones de presupuesto y tecnología. Las miniaturas pueden ser evidentes, las transiciones pueden parecer simples, y ciertos efectos de magia pueden no resultar completamente convincentes para el público moderno. Sin embargo, dentro del contexto de su época, estos efectos eran funcionales y cumplían su propósito narrativo. En conclusión, el apartado de VFX y CGI en Red Sonja es un ejemplo claro del cine de fantasía predigital. Todo se basa en efectos prácticos, maquillaje, miniaturas, animación tradicional y técnicas ópticas. No hay CGI en el sentido moderno, pero sí una gran variedad de recursos creativos que buscan construir un mundo fantástico creíble con medios físicos. Aunque hoy pueda parecer limitado, en comparación con el cine actual, este enfoque representa una etapa importante en la historia del cine, donde la imaginación de los equipos técnicos era la principal herramienta para dar vida a mundos imposibles. Red Sonja tuvo una trayectoria comercial y de distribución doméstica bastante interesante dentro del contexto del cine de fantasía de los años 80. Su rendimiento en taquilla no alcanzó las expectativas de los estudios, especialmente si se compara con otras producciones del mismo género y época. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vida en el mercado de home media, como VHS, DVD y Blu-ray, le permitió encontrar una segunda oportunidad entre audiencias de culto y coleccionistas del cine fantástico. Para entender su recorrido completo, es importante analizar primero su desempeño en cines y luego su evolución en formatos domésticos. Cuando la película se estrenó en 1985, el cine de espada y brujería estaba en una fase de transición. El éxito de producciones como Conan el Bárbaro había abierto la puerta a un interés por historias de fantasía épica, pero al mismo tiempo, el público comenzaba a saturarse de fórmulas similares. En este contexto, Red Sonja llegó con una campaña promocional importante, destacando a su protagonista y su conexión con el universo de héroes bárbaros. Sin embargo, a pesar de la expectativa inicial, la película no logró convertirse en un gran éxito de taquilla internacional. Su recaudación fue considerada moderada a baja en comparación con su presupuesto de producción y marketing. Aunque no fue un fracaso absoluto inmediato, sí quedó por debajo de lo esperado para una película con ambiciones épicas y con nombres reconocidos en el reparto. Parte de este resultado se atribuye a la competencia directa en el mercado, ya que durante esa época se estrenaban numerosas películas de acción, ciencia ficción y fantasía que competían por el mismo público. Además, el tono de la película no logró conectar de manera universal con los espectadores, lo que limitó su impacto comercial. Otro factor que influyó en su desempeño en taquilla fue la recepción crítica. Aunque no es el único elemento que determina el éxito financiero de una película, las opiniones mixtas o negativas pueden afectar la asistencia del público. En el caso de esta película, muchos críticos señalaron problemas en el guión, el ritmo y el desarrollo de personajes. Esto hizo que el boca a boca no fuera lo suficientemente fuerte como para mantener una larga permanencia en salas de cine. Las películas de fantasía suelen depender mucho del entusiasmo del público para sostener su éxito, y en este caso, ese impulso fue limitado. A pesar de esto, la presencia de figuras conocidas en el reparto, como Arnold Schwarzenegger,
ayudó a atraer audiencia inicial. Su popularidad en los años 80 era un factor importante en la promoción de cualquier proyecto cinematográfico. Sin embargo, su papel en la película no era el protagonista principal en términos narrativos, lo que pudo generar expectativas diferentes en el público que esperaba una historia centrada en su personaje. Este tipo de desajuste entre marketing y contenido también influyó en la recepción comercial. Con el paso del tiempo, la película encontró una segunda vida a través del mercado de home media, especialmente en formato VHS. Durante los años 80 y 90, el consumo de cine en casa creció de forma significativa, y muchas películas que no habían sido grandes éxitos en taquilla encontraron nuevas audiencias en este formato. Red Sonja se benefició de este fenómeno, ya que el público interesado en el cine de fantasía podía descubrirla fuera del circuito de salas de cine. El lanzamiento en VHS permitió que la película circulara ampliamente en videoclubes, que en esa época eran una de las principales formas de consumo de cine doméstico. Este formato ayudó a que la película alcanzara un estatus de culto entre los aficionados al género. Muchas personas que no la habían visto en cines la descubrieron años después en alquiler o compra de cintas, lo que contribuyó a mantener su presencia en la cultura popular. En el mercado doméstico, la película fue distribuida en diferentes ediciones dependiendo de la región. Estas versiones en VHS variaban en calidad de imagen y sonido, pero en general mantenían el montaje original de la película. Con el tiempo, también se realizaron lanzamientos en formato DVD, lo que permitió una mejora significativa en la calidad visual y sonora. Estas ediciones en DVD ayudaron a preservar la película para nuevas generaciones de espectadores interesados en el cine clásico de fantasía. En la era del DVD, la película comenzó a ser reevaluada por parte de los fans del género, aunque seguía siendo considerada una producción irregular en términos de calidad narrativa. Se valoraba más su estética, su ambientación y su importancia dentro del contexto del cine de espada y brujería de los años 80. El acceso más fácil a la película permitió análisis más detallados y comparaciones con otras producciones similares de la época. Más adelante, con la llegada del Blu-ray, la película recibió ediciones remasterizadas que mejoraron notablemente la calidad de imagen. Estas versiones permitieron apreciar mejor los detalles de los escenarios, el vestuario y la fotografía. Aunque los efectos visuales prácticos seguían mostrando su antigüedad, la restauración ayudó a que la película se viera más limpia y definida. Este tipo de lanzamientos también incluyó material adicional en algunas ediciones, como entrevistas o contenido detrás de cámaras, lo que aumentó su valor para coleccionistas. En el contexto del mercado moderno, la película sigue siendo distribuida a través de plataformas digitales y servicios de streaming en algunos territorios. Esto ha permitido que nuevas audiencias descubran la película sin necesidad de formatos físicos. Sin embargo, su disponibilidad puede variar según la región, lo que significa que no siempre es fácil de encontrar en línea. Aún así, su presencia digital contribuye a mantenerla vigente dentro del catálogo de cine de fantasía clásico. Desde una perspectiva de legado comercial, Red Sonja no puede considerarse una gran historia de éxito en taquilla, pero sí un ejemplo de cómo una película puede sobrevivir más allá de su rendimiento inicial. Su vida en home media ha sido fundamental para su permanencia en la cultura popular. Muchas películas de su época han desaparecido del interés general, pero esta ha logrado mantenerse gracias a su conexión con el género de fantasía y al reconocimiento de sus actores principales. También es importante destacar que el mercado del cine ha cambiado mucho desde los años 80. En la actualidad, una película como esta probablemente tendría un recorrido diferente, con mayor énfasis en plataformas digitales desde el principio. En su momento, sin embargo, la taquilla era el principal indicador de éxito, y el home media funcionaba como una segunda oportunidad. En este sentido, la película es un ejemplo claro de cómo el ciclo de vida de una producción cinematográfica puede extenderse durante décadas. En conclusión, el desempeño de Red Sonja en taquilla fue moderado y por debajo de las expectativas, afectado por la competencia del mercado, la recepción crítica y ciertas decisiones creativas. Sin embargo, su recorrido en el mercado de home media fue mucho más positivo, permitiéndole ganar reconocimiento con el tiempo y consolidarse como una película de culto dentro del cine de fantasía. Red Sonja es una película que suele generar opiniones divididas, especialmente cuando se analiza desde la perspectiva del cine moderno. Dentro del género de espada y brujería de los años 80,
La película intenta construir una historia épica de venganza, magia y aventuras, pero su ejecución presenta tanto aspectos interesantes como debilidades claras. Para entenderla mejor, es necesario separar sus puntos positivos y negativos, ya que ambos conviven de forma constante a lo largo del metraje y definen la experiencia del espectador. Uno de los principales puntos positivos de la película es su ambientación. El mundo en el que se desarrolla la historia está diseñado con una estética clásica de fantasía medieval, llena de castillos, bosques oscuros, templos antiguos y paisajes desérticos. Este tipo de construcción visual ayuda a transportar al espectador a un universo diferente, donde la lógica realista queda en segundo plano y predomina la sensación de mito y leyenda. A pesar de las limitaciones técnicas de la época, la película consigue crear una atmósfera coherente dentro de su propio estilo. Otro aspecto positivo es el diseño de producción. Los escenarios físicos, el vestuario y las armas están cuidadosamente elaborados para dar una sensación de mundo antiguo y guerrero. La protagonista, interpretada por Brigitte Nielsen, luce una armadura que refuerza su identidad como guerrera legendaria. Este tipo de diseño visual es muy importante en el cine de fantasía, ya que ayuda a definir a los personajes sin necesidad de explicaciones extensas. Cada elemento visual contribuye a construir el tono épico de la historia. También es destacable la presencia física del elenco, especialmente de Arnold Schwarzenegger. Su interpretación aporta carisma y fuerza al personaje de Calidor, un guerrero noble que representa el ideal clásico del héroe de acción. Aunque su papel no es extremadamente profundo en términos narrativos, su presencia en pantalla es impactante y contribuye a elevar el nivel de las escenas de acción. Su estilo de actuación, basado en la expresión corporal y la seguridad física, encaja bien con el tono de la película. Las escenas de acción también pueden considerarse un punto positivo, especialmente dentro del contexto de los años 80. Las coreografías de combate están realizadas con actores reales y dobles de riesgo, lo que aporta una sensación de realismo físico. Las peleas con espadas, los enfrentamientos grupales y las persecuciones están diseñados para mantener la energía constante. Aunque hoy en día pueden parecer simples, en su época cumplían con las expectativas del público del género. Otro elemento positivo es la banda sonora, que acompaña adecuadamente la atmósfera épica de la historia. La música refuerza las escenas de tensión, aventura y combate, ayudando a crear una experiencia más inmersiva. En el cine de fantasía, la música juega un papel fundamental para transmitir emociones, y en este caso, cumple su función de manera efectiva, aunque no sea especialmente memorable en comparación con otras grandes producciones del género. La idea central de la historia también puede considerarse un punto fuerte. El concepto de una guerrera marcada por la tragedia, que busca venganza contra una reina tiránica, tiene un potencial narrativo interesante. La estructura básica de la historia es clara y fácil de seguir, lo que permite que el espectador entienda rápidamente el conflicto principal. Este tipo de narrativa arquetípica es común en el cine de fantasía y acción, y puede resultar atractiva para quienes buscan una historia sencilla pero épica. Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, la película también presenta varios puntos negativos importantes. Uno de los más evidentes es el guión. La historia no desarrolla de forma profunda a sus personajes ni sus motivaciones. Aunque la trama principal es clara, muchos elementos secundarios quedan poco explorados. Esto hace que algunos eventos parezcan apresurados o poco conectados emocionalmente con el espectador. Otro problema importante es el ritmo narrativo. La película alterna entre momentos de acción intensa y escenas de desarrollo que no siempre están bien equilibradas. En algunos casos, la historia avanza demasiado rápido, mientras que en otros se detiene en secuencias que no aportan mucho al progreso general de la trama. Este desequilibrio afecta la fluidez de la experiencia y puede hacer que el espectador pierda interés en ciertos momentos. La actuación de Brigitte Nielsen, aunque físicamente adecuada para el papel de Sonja, ha sido uno de los puntos más criticados. Su interpretación es bastante contenida y en ocasiones rígida, lo que limita la expresividad emocional del personaje. Esto es especialmente importante en una historia basada en la venganza y el dolor personal, donde la conexión emocional con el protagonista es clave. Aunque su presencia visual es fuerte, la falta de profundidad emocional puede dificultar la empatía del público. La construcción del villano también es un punto débil. La reina Gudrun es una antagonista con un concepto interesante,
ya que representa la ambición absoluta y el deseo de poder ilimitado. Sin embargo, su desarrollo en pantalla no es lo suficientemente profundo como para convertirla en una villana verdaderamente memorable. Sus motivaciones no se exploran en detalle, lo que reduce el impacto del conflicto principal. Otro aspecto negativo es la calidad de algunos efectos visuales. Aunque la película utiliza recursos típicos del cine de su época, como miniaturas, efectos prácticos y animación tradicional, no todos los resultados son consistentes. Algunas escenas muestran claramente las limitaciones del presupuesto y la tecnología disponible, lo que puede afectar la inmersión del espectador moderno. Los efectos de magia, en particular, pueden parecer simples o poco convincentes hoy en día. La edición también presenta ciertos problemas. Algunas transiciones entre escenas son abruptas y no siempre contribuyen a una narrativa fluida. Esto puede hacer que la historia se sienta fragmentada en ciertos momentos, especialmente en las partes intermedias del viaje de los personajes. Una edición más cuidadosa podría haber mejorado significativamente la cohesión general de la película. Otro punto negativo es la falta de desarrollo en las relaciones entre personajes. Aunque existen interacciones importantes entre Sonja y Calidor, su dinámica no está completamente explorada. La relación entre ambos podría haber añadido más profundidad emocional a la historia, pero en su lugar se mantiene en un nivel bastante superficial. Esto reduce el impacto de algunas escenas clave hacia el final de la película. También es importante mencionar que algunos diálogos resultan simples o poco naturales. Esto no es raro en el cine de fantasía de los años 80, pero en este caso contribuye a la sensación de falta de profundidad narrativa. Los personajes a menudo expresan sus ideas de forma directa sin mucha complejidad, lo que limita la riqueza del guión. Desde una perspectiva moderna, otro punto negativo es que la película puede sentirse algo anticuada en su ritmo y estilo visual. Las técnicas de filmación y efectos especiales han evolucionado mucho desde entonces, y esto hace que ciertas partes de la película no tengan el mismo impacto visual que producciones más recientes. Sin embargo, esto también puede interpretarse como parte de su encanto retro, dependiendo del tipo de espectador. En conjunto, Red Sonja es una película que combina elementos positivos y negativos de forma bastante equilibrada. Sus puntos fuertes están en la ambientación, el diseño visual, la acción práctica y la presencia física de sus actores principales. Por otro lado, sus debilidades se encuentran principalmente en el guión, el desarrollo de personajes, el ritmo narrativo y la profundidad emocional de la historia. En conclusión, la película no es una obra perfecta, pero tampoco es completamente deficiente. Funciona como una pieza representativa del cine de fantasía de su época, con todos sus aciertos y limitaciones. Para los espectadores que disfrutan del género y valoran el cine clásico de los años 80, puede ofrecer una experiencia entretenida. Sin embargo, para quienes buscan una narrativa más compleja, personajes mejor desarrollados o efectos visuales modernos, la película puede resultar insuficiente. Sin embargo, estas limitaciones también forman parte de su identidad visual. El cine de esa época no buscaba la perfección digital, sino la creación de mundos creíbles dentro de las posibilidades tecnológicas disponibles. Por eso, aunque algunos efectos puedan parecer anticuados hoy en día, también tienen un valor histórico importante dentro de la evolución del cine de fantasía. Representan una etapa en la que la creatividad técnica dependía más de la ingeniería práctica que de la computación. En términos de calidad, los efectos visuales de la película son irregulares. Algunos momentos destacan por su creatividad y atmósfera, mientras que otros muestran claramente las limitaciones de presupuesto y tecnología. Las miniaturas pueden ser evidentes, las transiciones pueden parecer simples, y ciertos efectos de magia pueden no resultar completamente convincentes para el público moderno. Sin embargo, dentro del contexto de su época, estos efectos eran funcionales y cumplían su propósito narrativo. En conclusión, el apartado de VFX y CGI en Red Sonja es un ejemplo claro del cine de fantasía predigital. Todo se basa en efectos prácticos, maquillaje, miniaturas, animación tradicional y técnicas ópticas. No hay CGI en el sentido moderno, pero sí una gran variedad de recursos creativos que buscan construir un mundo fantástico creíble con medios físicos. Aunque hoy pueda parecer limitado en comparación con el cine actual, este enfoque representa una etapa importante en la historia del cine, donde la imaginación de los equipos técnicos era la principal herramienta para dar vida a mundos imposibles. Red Sonja
tuvo una trayectoria comercial y de distribución doméstica bastante interesante dentro del contexto del cine de fantasía de los años 80. Su rendimiento en taquilla no alcanzó las expectativas de los estudios, especialmente si se compara con otras producciones del mismo género y época. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vida en el mercado de home media, como VHS, DVD y Blu-ray, le permitió encontrar una segunda oportunidad entre audiencias de culto y coleccionistas del cine fantástico. Para entender su recorrido completo, es importante analizar primero su desempeño en cines y luego su evolución en formatos domésticos. Red Sonja es una película cuyo desarrollo creativo está estrechamente ligado a dos figuras principales: el director Richard Fleischer y los guionistas responsables de adaptar el personaje desde su origen en los cómics hacia el cine de fantasía de los años 80. Para entender realmente la película, no basta con mirar la historia en pantalla. También es importante analizar la visión del director, su trayectoria en el cine y cómo el trabajo del equipo de guión influyó en la forma final del relato. La combinación de ambas fuerzas creativas explica tanto sus aciertos como sus limitaciones. El director Richard Fleischer fue un cineasta con una carrera extensa y muy variada dentro de Hollywood. A lo largo de décadas, trabajó en múltiples géneros, incluyendo cine negro, aventuras, ciencia ficción y superproducciones históricas. Esta experiencia le permitió abordar proyectos de gran escala con cierta solidez técnica, especialmente en lo que respecta a la organización de escenas complejas y la dirección de grandes elencos. En el caso de esta película, su papel fue fundamental para dar forma a un mundo de fantasía que requería coordinación entre escenarios, efectos prácticos, acción y personajes. Fleischer no era un director especializado exclusivamente en fantasía heroica, pero sí tenía experiencia en producciones de gran presupuesto y en narrativas de aventura. Esto influyó en el estilo de la película, que se basa más en la estructura clásica del cine de acción que en la exploración profunda de elementos fantásticos. Su enfoque tiende a priorizar la claridad visual y la progresión de la acción sobre la complejidad psicológica de los personajes. Esto se refleja en la forma en que la historia avanza de manera directa, con énfasis en los eventos, más que en el desarrollo interno de los protagonistas. Uno de los retos más importantes para el director fue trabajar dentro de las limitaciones del género de espada y brujería de la época. Las películas de este estilo dependían en gran medida de efectos prácticos, decorados físicos y coreografías de combate. Fleischer tuvo que coordinar todos estos elementos para crear un mundo creíble dentro de las posibilidades técnicas de mediados de los años 80. Esto implicaba un trabajo cuidadoso con la fotografía, la iluminación y la puesta en escena, asegurando que cada secuencia transmitiera la sensación de un universo épico. En términos de estilo, Fleischer optó por una dirección bastante funcional. Esto significa que la cámara suele estar al servicio de la acción, sin grandes experimentaciones visuales. Las escenas están construidas de manera clara, con planos que permiten seguir fácilmente el combate o el desplazamiento de los personajes. Este enfoque es coherente con su experiencia previa en cine de aventuras, donde la prioridad es que el espectador entienda la acción sin confusión, incluso en secuencias complejas. Sin embargo, esta misma decisión también tiene un efecto en la percepción general de la película. Al no apostar por un estilo visual más innovador o emocionalmente expresivo, algunas escenas pueden sentirse planas o demasiado convencionales. Esto no significa que la dirección sea deficiente, sino que está orientada a la funcionalidad más que a la creatividad estilística. En un género como la fantasía épica, esto puede generar una experiencia menos impactante en comparación con otras producciones más estilizadas. En cuanto al guión, la película pasó por varias etapas de desarrollo y adaptación. El personaje de Sonja proviene originalmente de los cómics, y su transición al cine implicó simplificar y reorganizar muchos elementos narrativos. Los guionistas tuvieron la tarea de transformar una figura de ficción episódica en una protagonista de película, con una historia lineal de origen, motivación y conflicto. Este proceso no siempre es sencillo, especialmente cuando se intenta mantener la esencia del personaje original mientras se adapta a las exigencias del cine comercial. El guión se centra en una estructura clásica de venganza. La protagonista, Sonja, sufre una tragedia que la impulsa a convertirse en guerrera y buscar justicia contra la reina Gedren. Este tipo de narrativa es común en el cine de fantasía y acción, ya que proporciona un motor emocional claro. Sin embargo, el desarrollo de esta estructura en la película
es relativamente básico. Los guionistas priorizan la progresión de la aventura sobre la exploración profunda de los personajes, lo que da como resultado una historia más directa, pero menos compleja. Uno de los aspectos más evidentes del guión es su enfoque en los arquetipos. Los personajes están construidos como figuras simbólicas más que como individuos psicológicamente complejos. Sonja representa la guerrera vengativa, Calidor, el héroe noble, y Gudrun, la tirana absoluta. Esta simplicidad facilita la comprensión de la historia, pero también limita la profundidad emocional. Los guionistas optan por una narrativa clara y accesible, pero sacrifican matices que podrían haber enriquecido el conflicto. Otro elemento importante del trabajo de guión es la forma en que se estructura el mundo de la película. El universo en el que se desarrolla la historia no está completamente explicado, sino que se presenta a través de fragmentos visuales y diálogos breves. Esto es típico del cine de fantasía de la época, donde no se dedica demasiado tiempo a la construcción detallada del mundo. En lugar de explicaciones extensas, el guión utiliza escenarios, vestuario y situaciones para sugerir la naturaleza del mundo. El ritmo del guión también refleja decisiones importantes de los escritores. La historia avanza de forma relativamente rápida, con pocos momentos de pausa emocional. Esto permite mantener la sensación de aventura constante, pero reduce la oportunidad de explorar el impacto psicológico de los eventos en los personajes. Por ejemplo, la tragedia inicial de Sonja es un punto clave de la historia, pero no recibe una exploración prolongada dentro del guión, lo que limita su peso emocional en el resto de la película. El personaje de Calidor, interpretado por Arnold Schwarzenegger, también refleja decisiones importantes del guión. Su papel fue diseñado como complemento del viaje de Sonja, aportando una figura heroica alternativa. Sin embargo, el guión no profundiza demasiado en su relación con la protagonista, lo que deja su dinámica en un nivel superficial. Esto es un ejemplo de cómo el enfoque narrativo prioriza la acción sobre el desarrollo interpersonal. La antagonista, la reina Gudrun, también sufre de limitaciones en el guión. Aunque su concepto es fuerte, una gobernante obsesionada con el poder absoluto, su desarrollo es relativamente simple. El guión no explora en profundidad sus motivaciones o su historia personal, lo que la convierte en una villana más simbólica que compleja. Esto refuerza la estructura de cuento de hadas o mito, donde el conflicto se basa en fuerzas opuestas claras. La colaboración entre dirección y guión en esta película es un punto clave para entender su resultado final. Fleischer tuvo que trabajar con un material que ya estaba estructurado de manera bastante lineal y arquetípica. Su labor consistió en traducir ese guión en imágenes coherentes, asegurando que la acción fuera comprensible y visualmente atractiva. Esto significa que muchas de las decisiones estilísticas de la película no provienen exclusivamente del director, sino también de las limitaciones del guión. En el caso de las escenas de acción, por ejemplo, el guión proporciona la estructura básica del conflicto, pero es la dirección la que decide cómo se ejecutan visualmente los combates. Aquí se ve claramente la influencia de Fleischer en la claridad de la puesta en escena. Cada enfrentamiento está diseñado para ser fácil de seguir, con énfasis en la continuidad visual y la lógica espacial. El trabajo conjunto de dirección y guión también se refleja en el tono general de la película. Ambos mantienen una coherencia en cuanto al estilo, una historia directa, con personajes arquetípicos y una narrativa basada en la aventura constante. Esto da como resultado una película que, aunque no es profundamente compleja, sí es consistente dentro de su propio marco. En conclusión, el trabajo del director Richard Fleischer y del equipo de guión en Red Sonja es una combinación de experiencia técnica y narrativa clásica de fantasía. Fleischer aporta orden, claridad visual y estructura cinematográfica sólida, mientras que los guionistas construyen una historia basada en arquetipos simples y una narrativa de aventura directa. Aunque esta combinación no produce una obra especialmente profunda o innovadora, sí genera una película coherente dentro del género de espada y brujería de los años 80, donde la acción y la simplicidad narrativa eran elementos fundamentales. Red Sonja es una película que pertenece al cine de fantasía épica de los años 80, y uno de los elementos más importantes para construir su atmósfera es su banda sonora. En este tipo de películas, la música no es solo un acompañamiento, sino una herramienta narrativa clave que ayuda a reforzar la sensación de aventura, peligro, heroísmo y magia. En el caso de esta película, el trabajo musical fue realizado por el compositor Ennio Morricone,
uno de los nombres más importantes en la historia de la música de cine, conocido por su capacidad para crear temas memorables y emocionalmente potentes en una gran variedad de géneros. La banda sonora de la película está diseñada para apoyar un mundo de fantasía medieval, lleno de batallas, paisajes épicos y conflictos entre héroes y villanos. Morricone utiliza una combinación de orquesta sinfónica, percusión dramática y elementos melódicos que buscan transmitir tanto la grandeza del mundo como la intensidad emocional de los personajes. Su enfoque no se limita a crear música de fondo, sino a construir una identidad sonora que acompañe el viaje de los protagonistas y refuerce la narrativa visual. Uno de los aspectos más característicos del trabajo de Morricone en esta película es el uso de temas recurrentes. Estos temas musicales están asociados a personajes o situaciones específicas, lo que ayuda al espectador a identificar emocionalmente cada momento de la historia. Por ejemplo, la protagonista Sonya tiene un motivo musical que representa su fuerza interior, su dolor y su determinación. Este tipo de recurso es muy común en las composiciones de Morricone, ya que le permite crear una conexión emocional más profunda entre la música y la narrativa. La música de acción en la película es especialmente importante. Durante las escenas de combate, la banda sonora utiliza ritmos rápidos, percusión intensa y arreglos orquestales que aumentan la tensión. Esto ayuda a que las secuencias de lucha se sientan más dinámicas y emocionantes, incluso cuando la coreografía visual es relativamente sencilla. La música actúa como un amplificador emocional, elevando la intensidad de las escenas más allá de lo que muestran las imágenes por sí solas. En contraste, las escenas más tranquilas o emocionales utilizan melodías más suaves y atmosféricas. Morricone emplea instrumentos de cuerda y vientos para crear una sensación de melancolía o reflexión. Estos momentos musicales ayudan a dar profundidad al personaje de Sonya, especialmente en relación con su pasado trágico y su motivación de venganza. Aunque la película no siempre desarrolla estos aspectos de manera extensa en el guión, la música contribuye a sugerir una dimensión emocional más compleja. El estilo de Morricone en esta película también refleja su experiencia previa en otros géneros cinematográficos. Aunque es conocido mundialmente por su trabajo en westerns, donde creó algunos de los temas más icónicos del cine, en esta película adapta su estilo a un entorno de fantasía. Sin embargo, todavía se pueden notar ciertos elementos característicos de su lenguaje musical, como el uso de melodías fuertes y reconocibles, así como la combinación de instrumentos clásicos con percusión dramática. La orquestación es otro elemento clave de la banda sonora. Morricone utiliza una orquesta completa para dar amplitud y riqueza al sonido. Los metales se utilizan para representar la heroicidad y la batalla, mientras que las cuerdas aportan emoción y dramatismo. La percusión, por su parte, marca el ritmo de la acción y refuerza la sensación de peligro. Esta combinación permite que la música tenga diferentes capas, adaptándose a las necesidades de cada escena. Uno de los desafíos de componer música para una película como esta es equilibrar la fantasía con la emoción humana. Aunque la historia se desarrolla en un mundo ficticio lleno de elementos sobrenaturales, la música debe mantener una conexión emocional con el espectador. Morricone logra este equilibrio utilizando melodías que, aunque épicas, también tienen un componente humano. Esto permite que el público se identifique con los personajes, incluso en medio de un entorno fantástico. El tema principal de la película funciona como una especie de identidad sonora del mundo de Sonya. Este tema aparece en diferentes variaciones a lo largo de la película, adaptándose a las distintas situaciones narrativas. En algunos momentos suena más heroico, mientras que en otros se vuelve más oscuro o melancólico. Esta técnica de variación temática es una de las fortalezas del compositor, ya que permite que la música evolucione junto con la historia. En las escenas relacionadas con la villana, la reina Gedren, la música adopta un tono más oscuro y amenazante. Morricone utiliza armonías más tensas, ritmos más lentos y una instrumentación más pesada para representar el poder y la crueldad del personaje. Este contraste musical entre héroe y villano ayuda a reforzar el conflicto central de la historia, incluso cuando el guión no profundiza demasiado en la complejidad de los personajes. El uso del silencio también es un elemento importante en la banda sonora. En algunas escenas clave, la música se retira temporalmente para permitir que la acción o el diálogo tengan mayor impacto. Este contraste entre sonido y silencio es una técnica muy efectiva que Morricone utiliza para aumentar la tensión dramática.
Cuando la música regresa, su efecto emocional es aún más fuerte. Otro aspecto interesante es cómo la música interactúa con los efectos sonoros de la película. En las escenas de combate, por ejemplo, la banda sonora se mezcla con sonidos de espadas, golpes y gritos, creando una experiencia auditiva intensa. Morricone compone su música teniendo en cuenta estos elementos, asegurando que no compitan entre sí, sino que se complementen. Aunque la banda sonora es uno de los puntos fuertes de la película, también tiene algunas limitaciones dentro del contexto general de la producción. En ciertos momentos, la música puede sentirse más elaborada que la propia narrativa visual, lo que crea un ligero desequilibrio entre imagen y sonido. Esto ocurre cuando la partitura transmite una intensidad emocional mayor de la que la escena visual realmente muestra. A pesar de esto, la música sigue siendo uno de los elementos más recordados de la película. Incluso espectadores que critican otros aspectos del filme suelen reconocer la calidad del trabajo de Morricone. Su capacidad para elevar material narrativo sencillo mediante la música es una de las razones por las que su nombre es tan respetado en la industria cinematográfica. En términos de impacto general, la banda sonora de Red Sonja contribuye significativamente a su identidad como película de fantasía épica. Sin la música, muchas escenas perderían intensidad emocional y fuerza narrativa. La partitura ayuda a compensar algunas debilidades del guión y la actuación, proporcionando una base emocional sólida para la historia. Red Sonja culmina con un final que combina acción épica, confrontación directa entre el bien y el mal, y una resolución que cierra la amenaza principal del mundo de fantasía en el que se desarrolla la historia. El desenlace de la película está construido alrededor del enfrentamiento final entre la protagonista Sonja y la reina Gedren, una tirana que ha logrado obtener un artefacto mágico de gran poder, capaz de imponer su dominio sobre vastos territorios. El final no solo resuelve el conflicto externo, sino que también refuerza el arco emocional de la protagonista, aunque de manera más simbólica que profundamente psicológica. En la parte final de la historia, Sonja ha recorrido un largo camino marcado por la pérdida, la violencia y la búsqueda de venganza. Su viaje la ha llevado a enfrentarse a múltiples enemigos y a formar una alianza con el guerrero Calidor. Ambos personajes llegan finalmente al territorio controlado por Gedren, donde se encuentra el núcleo de su poder. Este lugar está fuertemente protegido por soldados leales y estructuras defensivas que representan la última línea de defensa de la reina. El ambiente en esta parte final es más oscuro, tenso y peligroso, lo que prepara el terreno para la confrontación decisiva. La batalla final se desarrolla como una combinación de combate físico y enfrentamiento estratégico. Sonja, interpretada por Brigitte Nielsen, se enfrenta directamente a las fuerzas de Gedren mientras avanza hacia el núcleo del poder de la reina. Su papel en esta secuencia es el de una guerrera imparable que utiliza su entrenamiento, su fuerza y su determinación para superar obstáculos cada vez más difíciles. Cada enfrentamiento previo ha servido como preparación para este momento, donde todo su desarrollo como combatiente se pone a prueba. Calidor, interpretado por Arnold Schwarzenegger, también juega un papel importante en el desenlace. Su función en el final es principalmente la de enfrentar a los ejércitos de Gedren y abrir el camino para que Sonja pueda llegar al enfrentamiento principal. Su presencia refuerza la idea de cooperación entre héroes, aunque la historia sigue centrándose en la venganza personal de Sonja como motor principal del conflicto. El trabajo en equipo entre ambos personajes es esencial para debilitar la estructura de poder de la villana. La reina Gedren, como antagonista central, espera en el corazón de su fortaleza con el artefacto mágico que ha obtenido a lo largo de la historia. Este objeto representa su ambición absoluta de poder, ya que le permite canalizar fuerzas destructivas y mantener su dominio sobre el territorio. Sin embargo, su confianza en el artefacto también se convierte en una debilidad, ya que depende completamente de él para mantener su ventaja en la batalla final. La confrontación entre Sonja y Gedren no es solo física, sino también simbólica. Representa el choque entre la tiranía absoluta y la resistencia individual. Cuando Sonja finalmente llega al enfrentamiento directo con Gedren, la película entra en su clímax emocional y visual. La batalla entre ambas es intensa y está cargada de tensión. Gedren utiliza el poder del artefacto para intentar dominar la pelea, generando una sensación de superioridad mágica. Sin embargo, Sonja no se rinde y utiliza su habilidad en combate cuerpo a cuerpo para contrarrestar los ataques. Este contraste entre poder mágico y habilidad física
es uno de los elementos centrales del final de la película. Durante el combate, la fortaleza de Gedren comienza a mostrar signos de inestabilidad debido al uso excesivo del poder del artefacto. Esto añade una capa adicional de tensión al enfrentamiento, ya que no solo están luchando entre sí, sino que también el entorno se vuelve cada vez más peligroso. Las estructuras comienzan a colapsar y la energía del artefacto se vuelve incontrolable, lo que contribuye al caos general de la escena final. Sonja logra aprovechar un momento de vulnerabilidad en Gedren para cambiar el curso de la batalla. A través de su habilidad y resistencia, consigue acercarse lo suficiente como para neutralizar la ventaja de la reina. Este momento es crucial, ya que representa la culminación de todo su entrenamiento y su motivación personal. La venganza que la ha impulsado desde el inicio, finalmente encuentra su resolución en este enfrentamiento directo. El desenlace de Gedren es consecuencia directa de su propia ambición. El poder del artefacto, que ella creía que le garantizaría el control absoluto, termina volviéndose contra ella. La destrucción de su dominio y la caída de su poder simbolizan la idea clásica de que la tiranía construida sobre la codicia y la violencia es inestable por naturaleza. En el momento final, Sonja logra derrotarla, poniendo fin a su reinado de terror. Mientras esto ocurre, Calidor continúa luchando contra las fuerzas restantes de Gedren, asegurando que no puedan interferir en el combate principal. Su papel en el final es importante porque evita que la batalla se vea interrumpida o revertida por los soldados enemigos. Esto refuerza la estructura clásica de dos frentes, uno físico y masivo y otro simbólico y personal entre heroína y villana. Una vez que Gedren es derrotada, el artefacto mágico pierde su control y la energía que había estado liberando comienza a colapsar. Esto provoca la destrucción parcial de la fortaleza, lo que obliga a los protagonistas a escapar del lugar antes de que todo se derrumbe. Esta secuencia añade un elemento de urgencia al final, ya que la victoria no significa inmediatamente seguridad, sino que aún existe peligro inmediato debido al entorno inestable. Sonja logra salir con vida de la destrucción, marcando el final de su misión de venganza. Sin embargo, el cierre de su arco no es completamente emocional en el sentido tradicional. Aunque ha cumplido su objetivo de derrotar a Gedren, la película no profundiza en una transformación psicológica compleja del personaje. En lugar de eso, el final se presenta más como una conclusión de acción que como una resolución introspectiva. Calidor, tras la victoria, sugiere la posibilidad de un futuro diferente para Sonja. Su relación se presenta como una conexión basada en el respeto mutuo y la experiencia compartida en combate. Sin embargo, Sonja no se compromete plenamente con esta idea, lo que refuerza su identidad como guerrera independiente. Este detalle final mantiene su carácter solitario, incluso después de haber logrado su objetivo. El mundo de la película queda liberado de la amenaza de Gedren, pero no necesariamente transformado de manera profunda. La derrota de la villana restaura el equilibrio, pero no se sugiere una reconstrucción detallada del orden político o social. Esto es coherente con el estilo del cine de fantasía de la época, donde el enfoque principal está en la derrota del mal, más que en las consecuencias a largo plazo. El final también deja abierta la idea de que Sonja continuará su vida como guerrera errante. Aunque ha cerrado un capítulo importante de su historia personal, su identidad no está completamente redefinida. Esto refuerza la naturaleza arquetípica del personaje, que representa más un símbolo de resistencia y combate que una figura con un desarrollo psicológico tradicional. En términos visuales, el final es caótico y dinámico, con múltiples elementos de destrucción, combate y efectos prácticos que refuerzan la sensación de clímax. La combinación de acción física y colapso del entorno crea una conclusión intensa que busca dejar al espectador con una sensación de energía y resolución. En conclusión, el final de Red Sonja es una mezcla de acción épica, simbolismo sencillo y cierre narrativo clásico. La protagonista derrota a la villana en un enfrentamiento directo, el artefacto mágico es destruido y la amenaza principal es eliminada. Aunque el final no profundiza demasiado en las consecuencias emocionales o políticas de la historia, cumple su función dentro del género de fantasía de los años 80. Ofrecer una resolución clara, intensa y visualmente impactante que cierra el viaje de la heroína de manera satisfactoria en términos de acción. Red Sonja es una película que, más allá de su trama principal y su recepción comercial,
tiene muchos aspectos adicionales interesantes que ayudan a entender por qué sigue siendo recordada dentro del cine de fantasía de los años 80. Aunque no es una obra considerada clásica en términos de calidad técnica o narrativa, sí posee un conjunto de elementos culturales, industriales y estilísticos que la convierten en un título relevante dentro del género de espada y brujería. Analizar estos aspectos adicionales permite ver la película no solo como una historia de aventura, sino como un producto de su tiempo. Uno de los elementos más importantes a considerar es su origen dentro del mundo del cómic. El personaje de Sonja proviene de una tradición de fantasía ilustrada, lo que significa que su adaptación al cine implicó un proceso de reinterpretación visual y narrativa. En los cómics, el personaje tiene un estilo más estilizado y exagerado, mientras que en la película se intenta darle una representación más física y realista, dentro de las limitaciones del cine de la época. Este proceso de adaptación es clave para entender por qué algunos elementos funcionan en pantalla y otros no terminan de desarrollarse completamente. Otro aspecto interesante es el contexto industrial en el que se produjo la película. Durante los años 80, Hollywood estaba muy interesado en explotar el éxito del cine de fantasía tras el impacto de películas como Conan y otras producciones similares. Esto llevó a una especie de moda del género, donde se producían múltiples películas de espada, magia y mundos antiguos. Red Sonja forma parte de esta ola, lo que significa que fue concebida no solo como una historia independiente, sino también como una respuesta a la demanda del mercado. En este contexto, el casting de actores también tiene una lógica comercial. La presencia de Arnold Schwarzenegger no es casual, ya que en ese momento era una de las figuras más populares del cine de acción. Su inclusión en la película ayudó a atraer audiencia, aunque su personaje no sea el protagonista absoluto en términos narrativos. Este tipo de decisiones refleja cómo el marketing y la estrategia comercial influyen directamente en la construcción de una película. Otro detalle importante es el enfoque visual del mundo de la película. A diferencia de producciones modernas que dependen de efectos digitales, aquí todo está construido físicamente: escenarios, armaduras, armas y criaturas. Esto le da a la película una textura visual particular, donde cada elemento parece tangible. Aunque esto también limita la escala de lo que se puede mostrar, genera una sensación de realidad física que muchas producciones digitales no siempre logran replicar. El diseño de producción es uno de los aspectos más destacables en este sentido. Los escenarios están construidos para transmitir la idea de un mundo antiguo, lleno de ruinas, templos y fortalezas. No se busca un realismo histórico, sino una estética de fantasía. Este tipo de diseño es muy característico del cine de los años 80, donde la prioridad era crear atmósferas visuales, más que precisión histórica o coherencia geográfica.